Y lo que decía Eduardo Adriancén, que me pareció siempre genial, era cuando tú vas a un casting y no te aceptan, no es porque seas malo, sino porque no coincides con la idea que el director tiene del personaje. Muy buenas tardes a todos los cinéfilos. Hoy una nueva entrevista aquí en Cine Peruano. Bueno, hoy tenemos un privilegio al conversar con uno de los actores más emblemáticos del cine peruano. ¿De quién estamos hablando? De Gianfranco Vero. Pero antes de darle pase a a nuestro invitado, voy a saludar a Dani Vera. Hola, ¿qué tal, David? Buen día, señor Gianfranco, ¿no? Bienvenidos a una nueva edición de entrevistas a actores profesionales. Hoy tenemos a Gianfranco Obrero, un actor principal, destacado, reconocido y premiado internacionalmente, que nos va a contar acerca de su trayectoria, cómo empezó, qué películas emblemáticas él ha participado y qué es lo que se viene para el cine peruano. ¿Qué tal, señor Gianfranco? Buenos días, ¿cómo está? Dani, Debbie, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar con ustedes y listo para que me pregunten lo que quieran, bombardeen nomás. Cuéntenos un poquito a todos los cinéfilos, ¿cómo empezó su relación con la actuación y qué fue que lo atrapó exactamente de este arte? Ay, es una relación, es una cosa que he contado muchas veces. Mis viejos, cuando yo tenía unos 10 años, comenzaron a hacer teatro. Ellos tenían 40. Y no nos dejaban, ni a mi hermana ni a mí, solos en la casa, nos llevaban con ellos. Entonces yo he estado vinculado al mundo del teatro principalmente desde adentro, digamos, la participación del teatro como en casa realmente. Yo estaba metido en mi casa, en la Asociación de Artistas Aficionados. Ahí me vinculé con mucha gente, de los que eran los actores renombrados en ese entonces, muchos de ellos ya no están acá. Estamos hablando de Luis Álvarez, de Ricardo Blume, del director Ricardo Rocarrey. Y esta gente, yo era un niño, pero un niño que era muy metiche, muy observador. Y resulta que ¿quién dice? Yo termino el colegio a los 16 años, entro a estudiar ingeniería, de ahí me voy a estudiar literatura, San Marcos, primero letras en la Católica, literatura en San Marcos, y cuando salgo, ay, había un bichito ahí que estaba no resuelto. Recién en el año, miento, en el año 72 participé en una obra de teatro en el Teatro Universidad Católica porque había un personaje que nadie quería hacer, un personaje que cruzaba de un lado al otro del escenario y nadie quería ser un personaje tan tonto. Para mí era una oportunidad maravillosa de poder cruzar un escenario, no tenía que ser gran cosa. Bueno, las historias se puede acortar, se puede resumir un poquitín. La cosa es que después de eso fue el año 72, no participé en ninguna obra de teatro ni nada, hasta el año 83, que regreso a Lima, después de haber vivido en Europa, y se funda el Grupo Ensayo, este mítico grupo teatral formado por Alberto Isola, Luis Peirano y Jorge Guerra. Y me dan personaje en una obra. Esto estamos hablando del año 83. El año 84 me contratan en televisión y el año 85 hago mi primera película que era el sueño de mi vida, trabajar en cine. La primera película fue Malabrigo de Chicho Durán y de ahí comenzaron a encadenarse una serie de pequeñas intervenciones. El año 89, que fue el año de filmación, creo que se estrenó el año siguiente, Pancho Lombardi me llama para hacer un papel chiquitito, un vendedor de mármoles en la película Caídos del Cielo. ¿Y quién te dice? Eso nunca se sabe cómo. Me comienzan a llamar para diferentes películas en diferentes momentos. Nunca había estudiado actuación, ni para el teatro, ni para el cine, ni para la televisión. Lo hacía casi casi de manera espontánea. Hasta que de pronto por ahí llega una película que para mí es emblemática, muy potente, que es Bajo tu piel. Esta película que dirige Pancho Lombardi, ganadora de varios premios como mejor película, y yo tenía que hacer un personaje que no estaba destinado para mí. Esto sucede, esto fue el año, y no me acuerdo la fecha de la película, yo tengo muy mala memoria con las fechas, pero lo interesante es que yo me encuentro con Pancho un día domingo en el 4D, ahí en la avenida Angamos, estaba con mi mamá, con mi esposa, le digo, oye Pancho, sé que te estás yendo a filmar al norte. En el fondo decía, qué pena que yo no estoy ahí en la película. Y él me mira muy serio y me dice, sí,
Y se van con toda la gente para allá. Sí. Bueno, que te vaya bien, Pancho. Ya, me dice. Mañana hablamos. Hablamos. ¿Qué cosa quiere decir? Mañana hablamos. Me acerco a la mesa donde están mamá y mi mujer, mi Claro. esposa, y le digo, creo que Pancho quiere hacer una película conmigo. Resulta que había un personaje en la película que era el arqueólogo. Y este arqueólogo estaba definido como Catalino Pinto, ese era su nombre, 56 años, yo tenía muchos menos, mestizo, bajo y regordete. No cumplía con ninguna de las condiciones de la descripción del personaje. Y sin embargo, Pancho dijo, él puede ser. Es Eso, así que hago ese ah, personaje, que era un claro, personaje, doctor Pinto. tenía creo que 6 o 7 escenas en la película, pero que era gravitante, porque era finalmente el asesino, el verdadero asesino que había Claro, ahí. Y me toca finalmente trabajar en una película siendo un personaje un poco más complicado, ¿no? Eh, Eso fue magia para mí. La película fue muy buena, como te digo, fue premiada. Y sí, así como eso comenzaron a suceder muchas cosas, ¿no? Eh, el claro, cine es un espacio que, digamos, el director tiene que ver que tú podrías ser tal o cual personaje. Y bueno, pues a veces sucede bien y a veces no sucede. En el caso sí, de Bajo la piel era, no bajo tu piel, Bajo la piel. bajo la piel, sí, eh, bajo la piel. sí. El otro caso parecido es el de Tinta Roja. Tampoco el personaje Película estaba destinado magnífica. para mí. El personaje no era para mí. Entonces tenía 48 años, si no me equivoco, y el personaje tenía 60. Y había un actor español que lo iba a hacer. Pero Vaya, 3 semanas antes del rodaje, el actor español dice no. Y Pancho, desesperado, comienza a buscar gente para que haga ese papel. Y obviamente, si piensas en un periodista de esos, claro. también el concepto del mestizaje era importante, la esquina era importante, el personaje tenía mucha esquina. Y Pancho me mira y me dice, quiero que hagas la prueba tú. Le digo, pero Pancho, haz la prueba. Ya le digo, yo solamente te doy una condición, una sola condición. Si tú sientes que algo de lo que estoy haciendo se ve falso, dime no, no me molesto, no nada, pero por favor sé totalmente sincero. Bueno, estudio, preparo, finalmente me dan el personaje, ahí comencé a temblar. Y construimos un personaje bueno, pues me ha valido premios y cosas por el estilo, porque el Personaje personaje además. icónico. Por supuesto, ha ganado muchos premios internacionales. Pero, Y pero lo creo que, importante era cómo estaba pensado y diseñado el personaje. El personaje era un personaje que era brillo puro, ¿me entiendes? No, no puede haber un personaje así que no sea genial. por Y supuesto, me tocó todos son interpretarlo. importantes, ¿no? Y algo curioso que quisiera preguntarle, porque usted empezó en Malabrigo. Es una película que se grabó en Trujillo. Y hay una En actriz Trujillo, sí. destacada, bueno, trujillana, que es Berta Malabrigo, que trabajó con usted. ¿Qué recuerdos tiene usted de esta película en Malabrigo, que se grabó en el norte? Mira, se grabó en varios lugares, no solo en Trujillo, se grabó también en Huaral, si no me equivoco. Había varios sitios. El recuerdo que tengo es que era ¿cómo se dice? Una pandilla de muchachos locos filmando, con un Chicho Durán recontra entusiasmado, con un Guillermo Palacios haciendo sonido, el Mono Pinto que lo acompañaba. Era una locura, pero también el director cubano, Mayito, que estaba como trabajando cosas insólitas. Por ejemplo, pidió conseguir una Citroën 2B, dos caballos, dos Claro, b o dos. El auto de Mafalda, el auto de Mafalda, ¿ya? Que claro. lo desarmaron todito, ¿por qué? Porque la suspensión de ese carrito era perfecta para hacer dollies sin necesidad de colocar los rieles. Claro. Él se trepaba y Que tuve, hay diseñaron todos, muchas escenas cámara en mano donde este hombre está moviéndose en el carrito, de pronto se baja y sigue a pie. exacto. O sea, te digo, hubo cosas realmente extraordinarias, ¿no? Y Claro, que no curiosamente en conocemos. esa película ¿No? trabaja Charo Verástegui, que es mi esposa, pues, Por ¿no? supuesto, justo Entonces no hace lo eso. era.
Lo era, perdón, que ya No, terminó entonces, ¿no? entonces no era Pero mejor. bueno, pues no, la actuación es espectacular, la película fue muy buena, la logramos ver en la universidad, tanto David como yo, en una reedición, porque estaba como un poco perdida, pues, ¿no? Esa película, ¿no? Sí. Entonces, justo le quería preguntar un poco de eso, ¿no? Aquí, Y sí, bueno, y ya que ha hablado un poquito de esta película, cuéntenos de Tinta Roja, de que le dio vida justamente a Foundes, ¿no? Un personaje bastante fuerte y muy humano. Entonces, que me gustaría a mí saber, y creo que a todos los cinéfilos, ¿cómo fue construir ese rol y trabajar con Francisco Lombardi? Trabajar con Pancho siempre es maravilloso. Y te digo por qué, porque Pancho es una persona que recibe lo que tú le propones y te propone cosas que si eres inteligente las recibes. Entonces se van a construir, es un gana-gana, es una relación realmente extraordinaria. Pancho tiene una gran capacidad de adaptación y hace que las cosas comiencen a tener formas muy especiales. Tiene un gran ojo para dirigir. Aparte de eso, bueno, había un equipo espectacular. Eh, Teo Delgado estaba en la cámara y la película es prácticamente toda cámara en mano. Entonces eso le daba un valor especial. Eh, Construir el personaje siempre es para mí una especie de espacio raro, espacio fantasma. Nunca sabes por dónde lo vas a agarrar. Yo Claro. trataba de pensar cómo hacerlo y comencé a buscar referencias. Entonces hablé con un amigo mío que lamentablemente ya no está con nosotros, que es Efraín Treyes, que usted lo deben haber visto seguramente en el periodismo deportivo. Era un Así es. compañero mío de letras de la Católica, un historiador también tremendo. Y yo sabía que él estaba metido también con el periodismo y le digo, oye, Cholo, ¿quién me puede ayudar con esto? Y me dice, está este periodista, Ney, no me acuerdo cómo era el apellido, que es el periodista que aparece en Conversación en la Catedral. ya, qué interesante. Por ejemplo, ese Entonces, personaje que usted creó es magnífico, hasta en la universidad lo hemos visto un montón de veces porque lo interpretó tan bien que le valió 3 premios internacionales. Luego de esos premios, ¿cómo cambió su vida? ¿Cómo te, siguió te Gianfranco Obrero termino de luego de los contar la premios? historia de Ney, te termino Perdón, de contar perdón, esto perdón. porque es interesante. Ok, ok, Cuando me perdón, entonces. reúno con él, solamente por lo que me estaba preguntando Claro, sí. Sí. David sobre construir el personaje. Entonces yo Ok, perdón. converso con Ney y era todo lo contrario a lo que yo imaginaba del personaje. Era un tipo tranquilo, era un tipo que se la pasaba así, que te contaba las cosas, que después de haber hecho toda la crónica que tenía que hacerse, se iba a su casa a escuchar Vivaldi. Y el personaje de Faúndes no iba por ahí. Claro. Entonces dije, ¿y ahora cómo lo hago? Y comencé a pensar en cosas que venían desde afuera para adentro. El tipo de ropa, los zapatos, los lentes que estaban siempre sucios, que fumara. Yo no fumo. Pero este personaje tenía que fumar. Y le fui presentando las cosas a Pancho y Pancho me las fue aprobando una por una. Lo del hecho de fumar, por ejemplo, no estaba. Y si tú te Fue acuerdas, delicado en la entonces. escena que comienzo a escribir, que lo saco a él de la máquina, de la computadora, y que comienzo a escribir, hay un momento en que hago todo el proceso de encender el cigarrillo, que era como un ritual. Claro. Entonces había que formar todo este espacio para comenzar a escribir. Claro, y Eso se ve fue muy bien todos esos planos que elige pues, el director Pancho Lombardi. Lo lograste tan natural, tan espontáneo, que el personaje es tan verosímil y tan fuerte que realmente marcó, pues digamos, ¿no? Atrapa toda la historia, ¿no? Y lo interpretó tan bien usted que, como le digo, Era llevó los absolutamente premios del creíble, Club. ¿no? Era un personaje que funcionaba así y buscaba cosas como un tío mío que hablaba con esa rudeza y el otro amigo que se sobaba la guata cuando iba a los baños turcos. Todo eso lo iba armando para poder darle al personaje esa cualidad real, ¿no? Esa cualidad por lo menos verosímil. Ahora, con lo Exacto. que tú me preguntabas sobre los premios, el premio es un reconocimiento importante por un trabajo que ya hiciste. El premio, en primer lugar, está dentro de un festival, o sea, te compites con otras personas y a veces pues te toca a alguien que tiene una actuación mucho más potente y de pronto no tienes el premio. El mío coincidió con un momento muy interesante en el Festival de San Sebastián y posteriormente en La Habana, Cuba y en el Festival de Cartagena también. Pero lo interesante es que el premio es a lo que ya hiciste. Entonces, para mí siempre es un punto, digamos, que marca un hito en la historia, obviamente. O sea, si tú me dices qué película es la que más
cercanas gentes, yo te voy a decir Tinta Roja definitivamente, porque el personaje fue fascinante. Pero el premio de alguna manera me ubicó en un espacio, ok, acá estoy. Entonces la gente a veces me saluda, maestro, maestro, yo digo, no soy maestro de nadie. Yo me das un personaje y voy a tener el mismo miedo y el mismo vacío que tenía cuando Debbie me preguntó, me dijo, ¿cómo haces? No lo sé. Es difícil. O sea, si yo te digo, no, sí, ya sale, no sale así tan fácil. Somos seres humanos, hay que construirlo y hay que construirlo a partir de cosas muy concretas. Un texto que está hecho, redactado, producido y obviamente una serie de acciones físicas que sean muy, pero muy concretas en relación con los otros personajes. O sea, no soy yo el que está ahí, es el personaje. Y llegar a ese punto donde el personaje ya habla por sí mismo es fantástico. Y les cuento una anécdota más de Tinta Roja. A ver, dale. Ah, ya. Cuando hay una secuencia en Tinta Roja, si la han visto varias veces se van a acordar, cuando llegan los periodistas con la camioneta, la cámara los recibe abajo, Sí. comienza con los pies, después se va acercando, se ve un muerto Ujú. en la pista y Claro. después ya Faúndez comienza a hablar con el policía. Yo no había visto al muerto en el piso, no lo había visto. Entonces voy caminando, así como siempre, con la caminada, esa manera loca de caminar que tenía el personaje, veo al muerto y digo, carajo, eso no estaba en el texto, eso no aparecía, pero la impresión fue real y Sí, se fue. Pancho tuvo el tino de guardarlo, Por supuesto, fue lo más porque le gracioso. daba esta cosa típica que tienes cuando reaccionas. Faúndez ya era un tipo encallecido, pero esa vaina no le gustaba, ¿no? Claro, esa es la contradicción del personaje, pues, o sea, Claro. el momento de shock, ¿no? Así es, Sí, que en verdad es bastante curioso lo que usted menciona, recordando esto, porque a veces nosotros podemos entender decir que cuando ya tienen mucha experiencia en este arte, posiblemente puede ser un poco más fácil ya interpretar cualquier otro personaje. Sin embargo, hoy descubrimos algo que nosotros totalmente estábamos obviando. Y justamente a ese punto quiero llegar. Ya que usted ha interpretado varios personajes, ¿cuál ha sido el más desafiante emocionalmente para usted? ¿En qué película o en qué parte de repente de la televisión? Mira, en el momento en que el personaje deja de ser desafiante, deja de ser importante, no va a salir nada bueno. O sea, todos los personajes que he hecho de alguna manera han implicado un desafío. Algunos más, otros menos, en el sentido de que algunos se acercan más a lo que uno es, pero el personaje tiene características diferentes. Ahora, por ejemplo, está en proyecto, dentro de poco comenzamos a filmar, como filma Augusto Tamayo, La Perricholi. oye, nueva Ah, película, genial, mire, una nueva versión de la oh, primicia. la primicia, de verdad. Esta película Llega al cine otra lo vez la voy a hacer a aparición. Matt. Amad, Virrey Amad, qué personaje tan fuerte, prácticamente usted, Virrey de Pero la... ¿quién es Amat? O sea, a ver, ponte a pensar, si tú piensas en la Perricholi, ¿cómo figuras a Amat? Es un hombre que en realidad no es tan viejo como yo, pero vamos a hacerlo un poquito mayor. Claro, ¿no? Es que es un noble, es un tipo que está metido en la vida eh, política de España, es militar y es un tipo que es un ejecutor de cosas. No es Claro, un pelmazo, no es un tipo que ve a la chica, ay, qué rica, no va por ahí. no, claro, no, no, Entonces, no la muy idea, vulgar, ¿no? la idea de construir un, un tipo muy fuerte, una especie de guerrero que se encuentra con otra guerrera, que es la Perricholi, que tiene otras armas, pero que también tiene una proyección de poder. Entonces, es una imagen de poderes que se van a mover. Ella quiere adquirir poder y él de alguna manera avanza con ella o la frena, pero son poderes juntos. Entonces no es solamente una atracción sexual, Claro, porque si era solo una atracción sexual podía tirarse, disculpen la palabrita, quien le diera la gana. exacto. Lo que usted nos cuenta es una primicia, porque la Perrichori no vuelve al cine desde el año 28. Si sabe la versión muda que hubo en Perú, ¿verdad? Con Claro, claro. Enzo Longi, Ya pues, vio, ¿no? ya ha habido dos versiones de televisión, pues, Por ¿no? supuesto, con Mónica Sánchez y Estuvo este... Mónica Sánchez con Alfonso Santisteban y la otra con Melania Urbina y Alberto Isola. Así Correcto. es. Y esta vez, ¿quién es la Perrichori? ¿Nos puede adelantar ese datito como reservador? Es, sí, ¿Qué actriz lo lo que pasa interpreta? es que yo ando mal con los nombres, dame un segundito. Ok, ok, no. Mientras te acuerdas, ¿no? Andrea, Este, Andrea Luna,
Andrea Luna, bravazo. Entonces vamos a Andrea buscar para verlo Luna. también, ¿no? Qué bueno que lo interprete ella, ¿no? Y dígame usted sobre este nuevo el cine peruano, ¿cómo ha visto la evolución del cine en los últimos 20 años? Porque cuando usted inició, el cine no era muy prolífico, pues, ¿no? En los 90 aumentó No. un poco, decayó un poquito, ¿y cómo lo ve ahorita? ¿Hay mucho, hay El poco? cine antes era muy caro. Muy caro. Era muy caro, era muy caro. O sea, por Dios, estabas trabajando en celuloide, tenías que traer la película, tenías que, digamos, usarla. Cada magazine era como que se te iba la vida. Cada vez que escuchabas el pip de la cámara sabías que estabas costando un montón de plata. Tenías que llevártelo a revelar afuera, tenías que traer la copia, tenías que editar, tenías que volver. Era terrible. Ahora con los medios digitales hay cosas que han mejorado en términos de eficiencia, necesitas menos luces, el fotómetro, ¿cómo se llama? La sensibilidad es mucho más simple para trabajar y eso también ayuda muchísimo. Se trabaja más rápido también. Eh, pero yo creo que ha habido una cosa bien interesante y todavía no entiendo esta famosa ley de cine. No la entiendo, Exacto. no la entiendo. Ahí hay alguien. Nadie No, entiende no, esa no, ley. pero independientemente que te Poco guste o complejo. no te guste el cine, no Sí, puedes limitar el cine de esa manera. Si hay correcto, algo que está transformando al cine nacional, es el cine regional. correcto, estoy de acuerdo con usted. Ahí está Entonces, nuestro ¿por cine. qué? Porque es otra sensibilidad, es otra mirada desde otro punto de vista. No todo el cine regional es bueno, habría que ser bien iluso para eso. Pero hay obras No, que no, son no. realmente buenas, muy atractivas. Exacto, Entonces, esta posibilidad que abre el espacio del cine hacia provincias. Esta posibilidad para que alguien con una relativa sensibilidad pueda llevar adelante un proyecto que no necesariamente tiene que ser del gusto del gobierno, porque finalmente eso es un apoyo estatal, no gubernamental. exacto. Y la dinámica, Entonces, pues, es complicada porque se está generando es mucha complicado. polémica y una castración, pues, fin de Pero bueno, creatividad. están tratando de cerrar todas Los accesos. las barreras para que nada de eso pueda suceder. Y a mí me Correcto. parece absurdo. Ahora, en los espacios de censura que ha habido en todas las sociedades, muchas veces se producen las mejores obras. O sea, la gente encuentra Correcto. caminos La creatividad diferentes. aumenta, vemos las herramientas o recursos para crear con tanto límite, pues, Claro, ¿no? Tantas claro que limitaciones. sí. O sea, yo me acuerdo, en el año 73 fui a un festival de cine. Yo tenía 20 años, apenas cumplidos, 20 años. Jovencito. Y nos fuimos a un festival en Manizales y ahí se presentó una obra que se llamaba El Evangelio según Zebedeo. Brasil, entonces, era una obra brasileña. Brasil estaba en una de las dictaduras más fuertes que había entonces. Los años 70 fueron años de dictaduras militares traídas por el gobierno de Estados Unidos. Habían apostado por las dictaduras militares para contener la, digamos, el crecimiento de la revolución cubana. ¿Ok? Bueno, pero solamente para resumir. Sí, Y ellos agarraron una obra donde contaban la historia que se cuenta en la Guerra del Fin del Mundo de Vargas Llosa, la historia de Antonio Concilier, el rey de los canudos. Es claro. este personaje que crea una comunidad que, digamos, no había propiedad privada y cosas por el estilo en medio de la selva. Esa es la historia que contaba. De acuerdo. La manera como la contaba también bien interesante. Pero usaron el Cristo de los canudos, le decían. Usaron los textos de la Biblia. En Citaron un ahí. momento Ah, lo sí. detuvieron porque dicen, están subversivos, están diciendo, perdóneme señor, ¿cuál subversivo? Mira, acá está la Biblia y este texto es de la Biblia, este texto es de la Biblia, este texto es de la Demostró Biblia. la ignorancia de los captores, digamos, una forma, cuando que no conocen la Mostró Biblia, la cómo lo leen. inteligencia, mostró la inteligencia para poder Exacto. utilizar El recurso de textos salir, exacto. potentes para poder trabajar. Era un Miren, tipo de censura muy potente. claro. Acá va a haber una censura muy bruta. Acá hay una censura muy bruta. Muy O sea, lo que tosca y están básica, haciendo, pues exactamente. perdona, te lo voy a decir con toda claridad, la censura acá es aparentemente inocente, pero lo que están haciendo es cortar por todos lados a todo nivel. Quieren que haya un pensamiento único. Y a mí no me importa si el pensamiento único es de izquierda, de derecha, de centro, si es pensamiento único. Si no te permiten a ti o a mí pensar diferentemente, alternativamente a lo que ellos piensan, entonces nos fregamos. En ese Mira, Así es. sentido, creo Bueno, que hay que hacer que el cine siga hablando, que siga contando, aunque sea
a través del celular. Correcto, como hay Así películas es. que Yo creo que ese es algo muy importante lo que usted está mencionando, ¿no? Porque prácticamente lo están dejando sin participación. Pues todo eso es una polémica bastante fuerte que en una oportunidad ya le habíamos tocado también con otros actores. Y ya que está hablando un poquito, mencionó sobre el tema del cine regional y todo eso. Nosotros sabemos también, bueno, para algunas personas quizás no lo habían visto, pero usted ha hecho teatro, ha hecho televisión, ha hecho cine. Entonces, si digamos, dentro de sus personajes, en qué situación o cuál sería la parte que más le gusta transmitir dentro del cine, el teatro y el... Cada uno de ellos tiene su característica particular. Tal vez el que menos me gusta es la televisión. Y no porque sea mala en sí, sino porque la forma de hacerla en general es muy para ayer. Entonces te llaman hoy, te dicen, tienes que hacer este personaje. ¿Ya cuándo comenzamos a grabar? Mañana. Eh, no es tan rápido. En realidad uno tiene que construir, ¿no? Me pasó con la última novela que hice, la última telenovela que la hice, que fue justo pre-pandemia. Se llamaba Te Volveré a Encontrar. claro. Sí, Y lo he visto. ahí me Claro, encuentro con sí. una productora, Lulú, que me dice, oye, Franco, ¿cómo estás? Me lo encuentro a 2 cuadras de mi casa. Bien, bien, le digo. Ya no estás en la tele, ¿no? No, no, ya no estoy en la tele. Ah, ¿quieres hacer una telenovela? No, gracias, le digo. Oye, pero el personaje es bien bonito. Sí, ya, pero no tengo ganas. No me interesa la telenovela. Es el papá de la protagonista. Peor, el papá de la protagonista es el personaje más estúpido que hay, porque siempre, a Sí, menos que sea el malo de la película, ¿me entiendes? bueno, ajá, claro, sí, sí. Y sí, pues, y la cosa es que me dice, es un personaje que es un pintor que se ha quedado ciego y tiene que reconocer a su hija que no la ha visto. Cuando mi hijo se ha quedado ciego, pintor, dije, oye, a ver cómo es eso. Y ahí hice este personaje ciego, que era muy divertido de hacer por un lado, pero además que tenía tal nivel de verosimilitud, digamos, esa ceguera, que una señora dijo, qué pena que haya muerto este personaje, porque qué bueno que le hayan dado trabajo a una persona que tiene una discapacidad. O sea, la señora creía que yo era ciego. Evidente. Por ejemplo, Pero ya, me pregunta, regreso de la tele, pasó a mis dos amores, ya el teatro. El teatro es la exploración profunda y se hace en vivo. Tienes público todas las noches junto a ti. Tienes público que te acompaña, público que se conmueve por esas cosas que están sucediendo encima del escenario. Digamos que el contacto es lo que particularmente le enfoca más a su persona, a su persona. Por un lado, pero en realidad la relación más que con el público inicialmente es con el otro actor o actriz que está en escena. Mi relación con ellos va a llegar a un público que está ahí presente. Entonces, es Correcto. un tipo de actuación muy particular. claro, ¿no? Cuando Por vas al ejemplo, cine, el sí, cine es totalmente diferente. La cámara es un testigo de lo que está pasando. Entonces tu actuación baja porque en realidad la relación es solamente con el otro y el espectador que va a venir después de que se haya terminado la película, va a mirar la película de esa manera. Ellos se van a emocionar por lo que está pasando ahí, no porque tú lo proyectes, sino porque está pasando de verdad. Entonces, en los dos lados tienes técnicas diferentes, pero también una energía diferente. Trabajar en el teatro te da un feedback inmediato, trabajar en el cine no. En el teatro tú exacto, eres espera, dueño de tu sí, personaje, en el cine no. El cine, el director, el editor son los dueños de tu personaje. correcto. Y no lo ven Ponen siempre o así, exacto, quitan o hacen lo que quieren, o lo mejoran o lo empeoran. Cualquier cosa correcto. puede pasar ahí. Claro, en el Entonces, teatro es diferente, ¿no? esos dos espacios, a mí el cine me apasiona, me gusta mucho. Y cuando hay una oportunidad de hacer una película, por supuesto, siempre quiero ver primero el guión, porque me Claro, interesa saber. Pero sí. el hecho de que me lo propongan ya es bastante, ¿no? Claro, te han llegado el protagonista de la Perricholi. Créanme que va a llenar salas porque el personaje es bastante interesante y muy atractivo, ¿no? Y por ejemplo, hay una curiosidad con la gente que nos sigue a nosotros, actores nuevos, que no tienen plataformas, que no tienen visibilidad y que les cuesta de repente ingresar al mundo del cine, televisión o teatro. ¿Usted qué recomendación le podría dar a estos chicos que están empezando? Bueno, lo primero que habría que ver es cuál es el objetivo. O sea, si la persona lo que quiere es ser famoso, se fregó. Puede ser más famoso siendo choro que siendo actor.
Sí, clarísimo, ya lo dijo claro. Así de claro. O sea, siendo actor, tú lo que vas a hacer es trabajar como actor. Hay gente que tiene suerte y de alguna manera destaca. No todos los actores destacan. O sea, no Tal estoy cual. diciendo solo en el Perú. Estoy hablando En de cualquier Estados parte del mundo. Unidos o de India, ¿no? O sea, ¿cuántos actores indios conoces? ¿O cuántos actores gringos conoces? ¿Y cuántos actores están siempre en roles absolutamente secundarios? No los conocemos, ajá, exacto. No los conocemos y a lo mejor son muy buenos actores y muy De buenos acuerdo actores con no solo usted. de cine, sino de teatro. Entonces, Exacto. una persona que quiere estudiar esto tiene que ponerse bien claro qué cosa quiere hacer. Por eso digo, si quiere ser famoso, que escoja otra cosa. Ahora, si le interesa realmente el mismo proceso de la actuación, que estudie. O sea, no es fácil transformarse, no es fácil desarrollar estas cosas y que se meta en un grupo, que trabaje en un grupo o en varios, que se desarrolle, que se foguee. Siempre va a haber alguien que va a mirar y decir, ese chico o esa chica son interesantes, llámalos para hacerles un casting. Y lo que decía Eduardo Driansen, que me pareció siempre genial, era cuando tú vas a un casting y no te aceptan, no es porque seas malo, sino porque no coincides con la idea que el director tiene del personaje. Y es lo que no se entiende muchas veces, se frustra a mucha gente, ¿no? Mucha gente se frustra, o sea, gente como Dustin Hoffman, el Mire, mismo Gene Hackman que murió hace poco, tuvieron que pelear muchísimo para poder tener trabajo. Lo menciono ellos dos porque vivían juntos. Gene Así Hackman es. y se Hoffman conocen muy vivían bien, juntos. entonces, claro. Y Hoffman se presenta a ser el graduado cuando ya estaba muy por encima de la edad de un chico que era graduado. Y Ya se no, presenta y se atreve a hacer una acción específica que hizo que le prestaran atención. O el caso de Pacino cuando hace Michael Corleone, claro, en que el padrino. tampoco estaba para el personaje. Es más, la productora lo quería sacar. Porque decía, Sí, ¿esto es un qué es? O grave sea, ese error. personaje no me dice nada. Y Ujú. obligó a Francis Coppola a adelantar la escena de la cafetería donde mata al policía Claro, donde los mata, para que vieran la potencia que podía tener ese personaje. Porque la mayor parte de la primera película del Padrino, él es un personaje que casi no expresa nada. Entonces, uno dice, ¿cómo diablos te escogen cuando hay un productor, cuando hay un montón de cosas? Entonces, yo lo que diría es, no piensen en ser famosos. Si te toca trabajar en televisión, en buena hora, pero en televisión hasta haciendo un comercial te haces famoso. Te haces famoso haciendo TikTok, si quieres esa vaina. Así es. Bueno, Pero sí, gracias por sus consejos. Es bastante importante lo que nos acaba de mencionar, sobre todo para los que, como dice usted, ¿no? Para los que recién quieren empezar realmente y quieren transformar esos personajes de lo que realmente piden los directores. Y por último, ya casi para terminar nuestra entrevista, que ha sido una entrevista muy amena, en verdad. ¿Hay algún personaje que de repente, que hasta el momento usted no ha interpretado y le gustaría interpretar? ¿Y qué se viene más adelante? además de la trayectoria, ¿no? Cuéntenos, la primicias, a verdad ver, que ¿no? no lo sé. O sea, lo que se viene no lo puedo saber. Sobre el personaje, sí, no, es muy difícil. O sea, te va a tocar o no tocar, ¿no es cierto? Pero sobre personajes por hacer, la verdad, le voy a contar un secreto muy, muy particular. A ver, Cuando yo veo una película o una obra de teatro y veo que me gusta, digo, me gustaría estar ahí. Cuando veo una actuación, digo, ¿cómo lo hizo? ¿De dónde salió ese impulso para que funcionara eso? Nosotros somos seres que trabajamos por un lado racionalmente, pero sobre todo emocionalmente. Entonces ese universo emocional puede estar guardado y oculto, como el caso de Jeremy Irons en El misterio de Fombulo, por claro. ejemplo. Sí. Es frío como una serpiente, o tienes cosas mucho más impactantes, mucho más exteriores, al estilo de, no sé, pues, Jack Nicholson en Las Brujas de Eastwick, ¿no? Que ya casi está en el límite de lo de ridículo. ¿Cómo llegas a esos extremos? Claro. El de Irons o el de Nicholson con esa potencia. Hace poco he visto, yo no había visto una serie, aparte de adolescencia, que se la recomiendo, si no la han visto, mírenla. Extraordinaria serie que está en Netflix.
Vi una que se llama Los monstruos y cuenta la historia de dos muchachos que asesinaron a sus padres. Trabaja Javier Bardem. Claro, Da miedo. Javier Bardem da miedo. O sea, lo que hace en esa película es un actorazo tremendo, fuera de serie. Puede pasarte de un registro a otro con una facilidad y trabaja en eso, en la claro, ¿no? transformación física, en la transformación emocional. Eso es importante. Lo que menciona es fascinante, señoría Franco. Sé que el tiempo nos ha ganado, somos personas muy ocupadas, pero lo invitamos para una próxima reunión, una futura entrevista para hablar de Natacha, de repente Bajo la piel, Tinta Roja, Pantaleón y las visitadoras y más películas, ¿no? Agradecemos la deferencia y el tiempo que usted nos ha dedicado. Nuevamente la invitación está abierta, lo buscaremos en otro Gracias. momento. Gracias por estar con nosotros. David, Sí, muchas gracias. Para mí ha sido totalmente un honor, en verdad. Y yo recuerdo mucho que lo reconocí en el momento cuando dije, "No, este es el actor de Natacha". Desde ahí, continuamente, cuando lo vimos también en Tinta Roja y todo lo demás, en verdad. Para mí ha sido un honor, ha sido un sueño cumplido, para los dos, de verdad, entrevistarlo. Gracias, en gracias a verdad. ustedes. Y bueno, que ayudemos a que el cine peruano siga creciendo. Yo creo que eso es Por lo importante. supuesto, lo Hay que seguiremos llenar apoyando. salas, hay que